Bienvenidas y bienvenidos. Les saludo con mucho gusto desde la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida, donde se realiza el Congreso de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y desde aquí vamos a grabar este programa Juzgar con Perspectiva de Género y tenemos como invitadas a dos expertas que han trabajado el tema que hoy les queremos compartir. Se trata de los trabajos de cuidado y políticas públicas. Y para hablar de este tema tan relevante de visibilizar y de poner en la agenda del debate público, me acompañan la magistrada María Emilia Molina de la Puente. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Magistrada, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también Lourdes Jiménez Brito. Ella es investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y también el día de hoy estuvo como panelista en este congreso de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y quisiera que primero conceptualizáramos y pudiéramos hacer este trabajo de definir de qué estamos hablando eh, cuando mencionamos el tema trabajos de cuidado, para que lo pueda entender nuestra audiencia. Gracias. Bueno, una primera aproximación son todas esas labores que se hacen desde incluso antes de nacer para que una persona, decía Lourdes hace rato, una persona esté viva. Eh, Como comentábamos en el Congreso, en uno de sus libros, Daniela Rea dice que no todas las personas cuidamos, pero sí todas las personas hemos sido cuidadas. Entonces, ¿de qué se tratan los cuidados? Bueno, de todas estas labores que se hacen, principalmente dentro de la familia, pero no necesariamente solo dentro de la familia, para que una persona tenga todo lo que necesita para sobrevivir y estar en buenas condiciones y también, no necesariamente para sobrevivir, pero aquellas labores que se hacen para creyendo que necesitamos hacerlas para que otra persona esté bien. No necesariamente porque necesite sobrevivir con esas labores, pero que necesitamos nosotros creer que lo estamos haciendo porque la otra persona no lo necesita, no puede hacerlo sola. Las labores de incluso lavar la ropa, de hacer la comida, de dar de comer, de cambiar los pañales, de cargarlos, del bañar, etcétera. Todo eso que se hace respecto de una persona que lo necesita o que no lo necesita, pero que es para que su vida sea, digamos, funcional. Claro. Y Lourdes, ahí te preguntaría, tú que has trabajado eh, con este tema de trabajos de cuidado, ¿por qué es importante ver estos trabajos de cuidado desde un enfoque transversal, desde un enfoque también de perspectiva de género? Bueno, completando un poco lo que nos comentaba la magistrada María Emilia, todas las personas necesitamos cuidados, ¿sí? Vivimos en una constante interdependencia a lo largo del ciclo de la vida, desde que nacemos hasta que llegamos a la etapa final, necesitamos cuidados en diferentes intensidades, a veces muchos cuidados cuando somos muy pequeñas, muy pequeños, luego baja considerablemente la demanda para volver a subir en la etapa mayor. Necesitamos mirar este problema público de la interdependencia de la vida que sostenemos entre todas las personas que vivimos en esta sociedad, pero necesitamos mirarlo justamente, como recién lo decías en tu pregunta, con perspectiva de género. Y es algo que no podemos olvidar al momento de diseñar políticas públicas, al momento de pensar en respuestas estatales, respuestas políticas al asunto de los cuidados. ¿Y por qué? Porque históricamente hemos sido las mujeres quienes hemos cargado, hemos puesto el cuerpo, hemos puesto nuestro tiempo para cuidar de otras personas, ¿sí? Y entonces, a lo largo de la historia misma de la humanidad, las mujeres nos las hemos pasado cuidando 24 horas, 7 días a la semana, y esto tiene consecuencias negativas para la vida de las mujeres.
¿no? A lo largo de su ciclo vital, las mujeres desde la niñez se nos enseña, se nos socializa como cuidadoras y esto tiene implicancias y hay que hablar justamente de esas implicancias negativas. La perspectiva de género lo que nos permite es visibilizarlas, es hacerlas visibles, ponerlas en el debate público y las mujeres nos permite decir no más. No queremos ser las únicas cuidadoras porque esto afecta la dimensión de nuestra libertad y la dimensión de nuestra igualdad y por lo tanto nuestra dignidad. Y qué importante, Lourdes, lo que planteas de el, el renunciar, el tener la libertad de renunciar a ese eh, ser cuidadoras y no por elección, sino que sea una imposición de la sociedad por los estereotipos, porque así ha sido históricamente, por la división sexual de trabajo. Y ahí me gustaría retomar, magistrada María Emilia, algo que mencionaste en este congreso que organiza la Asociación Mexicana de Juzgadoras que tú presides, donde hablabas de que el trabajo de cuidados se ha reconocido como una necesidad, como un trabajo y también como un derecho. ¿Qué implica esto? Bueno, es que el trabajo de cuidados es un derecho para el cuidado, para la persona a la que se está cuidando o que necesita cuidados, pero también hay derechos de las personas que cuidan. No solamente podemos hablar de que alguien necesita el cuidado, sino que también podemos hablar de que hay quienes necesitan cuidar. Es interdependiente, pero no podemos invisibilizar algo que lo que decía Lourdes, que en mayor medida quienes cuidamos somos las mujeres y que el trabajo de cuidados tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, porque no es solamente lo que decidimos las mujeres. En realidad no lo decidimos, sino que estructura, claro, creemos que nos toca cuidar. Cuando nace un bebé, en principio pareciera que todo el cuidado es forzoso de parte de la mamá, de la mujer. Y lo cierto es que gracias a eso ha habido políticas públicas totalmente dispares, como es la licencia de maternidad, que no existía la licencia de paternidad. Como pareciera que la única que sabe cuidar y cargar un bebé o cambiar pañales es la mujer. Y lo vemos desde los juguetes infantiles. ¿A quién se nos enseña a cuidar? A las mujeres, a las niñas. Si vemos los espacios de juguetes, las muñecas, los bebés, son para las niñas. No se visualiza a un niño cuidando a una muñeca. Y es la forma en que la sociedad nos va enseñando que quien cuida es la mujer y no quien cuida es el hombre. Creo que esto es bien importante porque si no nos damos cuenta que estos cuidados son tanto para quien cuida como para el cuidado, estas necesidades, estos derechos, estas formas en que debemos ver el trabajo de cuidados, como quien necesita los cuidados también tiene derecho a decidir cómo lo cuiden y quién lo cuide. No necesariamente la mujer que está a cargo del cuidado es la mejor o la persona a la que la propia persona que está cuidándose quiere que lo cuiden. Entonces, habrá que darnos cuenta cómo, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, pueden decidir cómo quieren ser cuidados, por quién quieren ser cuidados y también quienes podemos cuidar, saber si verdaderamente queremos cuidar o solamente es una imposición social de que nos toca el cuidado. Por supuesto. ¿Y qué consecuencias, Lourdes, tiene? Ya mencionaba algunas la magistrada, esta carga de cuidados que históricamente y estructuralmente se nos ha impuesto principalmente a las mujeres, tanto consecuencias profesionales como personales. Claro, bueno, las afectaciones que sufren en general las mujeres, pero también las personas que se dedican en forma exclusiva a cuidar, ¿no? Ya dijimos la evidencia en todo el mundo, en América Latina sobre todo y en México, la evidencia muestra que las mujeres dedican aproximadamente 40 horas a la semana al trabajo de cuidados, lo que implica casi una jornada completa, pero no remunerada de trabajo. Y las afectaciones son múltiples. En primer lugar, la pobreza de tiempo.
¿sí? Las mujeres somos pobres de tiempo, no tenemos la libertad de poder utilizar nuestro tiempo que de la misma forma que nuestros pares varones, ¿no? Es decir, las decisiones que las mujeres tenemos que tomar necesariamente están atravesadas por estas cargas de cuidados que se nos imponen, ¿sí? Y entonces la primera afectación es la imposibilidad de gestionar nuestro propio tiempo según lo que nosotras queremos, ¿no? Esto afecta las trayectorias personales, las trayectorias profesionales de las mujeres y fundamentalmente cuando una mujer pasa 10, 20, 30, 40 años de su vida cuidando, llega a una etapa de la edad adulta, por ejemplo, una afectación concreta, sin haber aportado o cotizado a un sistema previsional, ¿no? Y entonces llega a la vejez, luego de haber trabajado cuidando toda la vida, sin la posibilidad de acceder a una jubilación. Y ahí viene esta relación paradójica que desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social siempre ponemos en el centro del debate. A pesar de haber trabajado toda su vida cuidando, quedan excluidas de los beneficios de la seguridad social, en particular de los beneficios previsionales. Y entonces la sociedad, a partir de estos esquemas y de este diseño de las estructuras políticas, económicas y sociales que no reconocen el trabajo de cuidados, son penalizadas, ¿sí? Se nos impone cuidar y además se nos penaliza porque se nos excluye de todos estos sistemas políticos y económicos en donde no hay un reconocimiento de que lo que hacemos es un trabajo y que genera bienestar y que mantiene con vida a las personas y todo a la sociedad funcionando tal cual hoy la conocemos, ¿no? Entonces, la clave, la lucha que estamos dando y que estos espacios como este Congreso son centrales para poder tomar las riendas de este debate, es justamente visibilizar, reconocer y avanzar en respuestas políticas, respuestas públicas que pongan en el centro del debate el cuidado y el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres. Muy importante lo que menciona Lourdes y me deja reflexionando, magistrada María Emilia, respecto a, sí, la carga que tenemos de cuidados, pero también la manera en la que se nos pide que hagamos esos cuidados, porque también es como una doble revisión de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. De ahí estas definiciones de es buena madre, es mala madre, no atiende a sus hijos, está enfermo. ¿Coincides conmigo que además hay una carga emocional también respecto a este trabajo de cuidados? Por supuesto, porque precisamente como tenemos normalizado el que es a la mujer en quien recae esta obligación de cuidados, no solo la sociedad nos dice que somos malas mujeres, malas madres, cuando no atendemos esa obligación, sino que hasta inconscientemente nosotras mismas cargamos con la culpa de no cumplir con esas obligaciones que nos harían buenas madres, buenas esposas, buenas compañeras, buenas hijas, etcétera. Entonces, es una carga emocional muy fuerte que no se quita incluso cuando tenemos personas contratadas para que cumplan o sustituyan ciertas labores de cuidados. Porque además, aun cuando haya, por ejemplo, alguien que haga la comida, la carga de decidir qué se va a hacer de comer, a cómo le van a dar de comer, si está bien o está mal, sigue siendo nuestra. Entonces, esta parte emocional de tener que cumplir con los dos roles y de esta vigilancia excesiva, digamos, de la sociedad de que estamos cumpliendo correctamente, es algo común, me parece, desde la perspectiva de género, lo que podemos ver, porque cuando somos trabajadoras remuneradas, también tenemos una doble vigilancia para estar todos los días demostrando por qué tenemos ese puesto. Y entonces como la doble carga que tenemos, cuando tenemos esta doble jornada, no solo tenemos la doble jornada en cuanto a las horas que nos dice Lourdes, que estamos aplicando para nuestro trabajo remunerado y luego para nuestros trabajos de cuidados, sino que además tenemos esta doble vigilancia de los que nos rodean y de nosotras mismas, de que lo estamos cumpliendo bien y que además tenemos que legitimarnos en por qué estamos trabajando fuera de casa y además por qué, aunque trabajemos fuera de casa, estamos cumpliendo con nuestra labor de cuidado. Sí, sí es una realidad compleja que no se quita solamente, obviamente, con
una política pública o con una ley, pero que necesariamente debe hablarse para ir deconstruyendo estos estereotipos que tenemos como sociedad y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y que podamos hablar de cómo cambiar las realidades de las cuidadoras, de los cuidadores y también de las personas que son cuidadas. Y ahí me gustaría preguntarte, Lourdes, ¿qué tanto la pandemia vino a convertir no solo en una doble jornada, sino en incluso, retomando lo que decía la magistrada, quizá hasta se ha planteado una triple jornada, porque además de las labores de cuidado, las labores de trabajo en casa, también se tuvo que dar seguimiento a las labores de acompañar la educación de los hijos. Sí, justamente la pandemia por COVID-19, una externalidad positiva, si podemos decirle de alguna forma, fue que muchas personas se enteraron recién con eso de lo que implica estar en casa, cuidar la carga de trabajo doméstico, tratar de conciliar las cargas laborales remuneradas con las no remuneradas. Y si se fijan a nivel, digamos, de posicionamiento político de la agenda en América Latina, fueron muchos los avances post pandemia en materia de legislación. Y eso es una buena noticia, es decir, la pandemia ha contribuido a visibilizar aún más la crisis de los cuidados que ya teníamos, ¿sí? Y entonces una agenda que es una agenda en donde le debemos gran parte de su posicionamiento y de la producción que hay al feminismo, que es un tema que viene siendo tratado por el feminismo hace 30 años, por lo menos, pero que para muchas personas sigue siendo una novedad. Lo cierto es que, como bien mencionabas, la pandemia pudo empujar un poco más esta frontera, pudo llevar estos debates a la agenda política y podemos decir por eso que fue al menos una cuestión positiva que nos dejó este escenario post pandemia. Las mujeres han sostenido con sus cuerpos, han cuidado enfermos de COVID y de otras enfermedades, hemos sido maestras, hemos sido enfermeras, hemos sido médicas y además mientras seguíamos en nuestras labores, ¿no?, previas de académicas trabajando. Y qué decir de aquellas mujeres que estaban en el primer frente sanitario, que también estaban combatiendo la pandemia por COVID-19. En definitiva, fue como la prueba de fuego para poder visibilizar el trabajo de cuidados. Extrañamente, las encuestas de uso del tiempo que se hicieron post pandemia, donde esperábamos ver que haya aumentado la participación de los hombres, es decir, están en casa, pueden cuidar un poco más, extrañamente no sucedió. Desafortunadamente, no hemos visto que haya aumentado las horas de cuidados de trabajo doméstico de los hombres en los hogares, incluso estando en casa, ¿no? Y hay unos estudios muy interesantes, algunos conducidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por ejemplo, en donde incluso se ha mostrado que en los espacios domésticos, cuando pasamos a la modalidad de teletrabajo, se priorizaba el trabajo de los hombres y los hombres tomaban los lugares de las casas más tranquilos, el estudio fue sin niños ni niñas, y las mujeres teníamos que hacer nuestro trabajo, quizás, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en un cuartito de servicio durante la pandemia porque estaba mi hija pequeña de 1 año y no podía conciliar en la casa con ella, ¿no? Pero me parece que la pandemia nos ha dejado como gran enseñanza la centralidad del trabajo de cuidados y la exigencia a los gobiernos de toda la región de poner en el centro de las políticas públicas el sostenimiento de la vida. Y a partir de lo que nos comparte esta importante reflexión que nos comparte Lourdes de lo que significó la pandemia, quisiera preguntarte, magistrada María Emilia, yo sé que tú trabajas mucho en la asociación con visibilizar los derechos de las mujeres y lo digo así en plural porque sí sería importante que se reconociera que no este tema de la interseccionalidad, no son las mismas condiciones de trabajo de cuidados cuando alguien que vive en una situación económica o de precariedad a alguien que puede contratar los servicios de alguien que le haga labores domésticas en casa. Sin duda. Hay muchos contextos y no solo contextos respecto de las labores en casa,
sino también contextos de cuál es el tipo de trabajo al que se dedica fuera de casa. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de las mujeres que trabajaban en COVID en el primer frente de batalla, es decir, en el servicio de salud, sus realidades en esos momentos chocaban de frente con las realidades de cuidados por la propia condiciones que había en ese momento de la pandemia. Pero no son las únicas y creo que cada una de las formas en que interseccionan este trabajo de cuidados y los trabajos remunerados deben ser vistas de manera particularizada, pero sin invisibilizar ninguna de las dos, porque a veces queremos decir es que como está en servicio público o es médica, etcétera, es más importante ese trabajo que el trabajo de cuidados. Debería darse al 100% al trabajo de fuera, de casa, y entonces pareciera como que nos van a perdonar el trabajo de cuidados, pero tampoco, solo se exige diferente. Por supuesto, hay precariedad en algunas mujeres en donde no pueden llevar a cabo todas las labores, porque además en los medios de transporte, la ciudad en la que vivan o las comunidades que estén alejadas, son multifactoriales y entonces habría que primero poner como eje central que, que los cuidados es un trabajo. O sea, creo que es el primer tema que tenemos Es que el eje, reconocer. claro. Los cuidados, no importa quién los haga ni dónde los haga, son cuidados, perdón, son trabajo. Y ese trabajo tiene que estar reconocido como eso, como un trabajo. No como algo que hacemos solo por gusto. Por supuesto, hay cuidados que se hacen con mucho gusto, pero eso no quiere decir que no sea trabajo. Digo, yo disfruto muchísimo mi trabajo como magistrada, disfruto mucho el trabajo también como presidenta de la asociación, y eso no quiere decir que no sea trabajo, ¿no? Pero nadie lo dudamos, esa parte no la dudamos. La que dudamos que sea trabajo es el trabajo de casa, porque estamos acostumbrados a invisibilizar esas labores, porque pues es lo que toca, es lo que debe hacerse y entonces no hay que reconocerlo y mucho menos valorarlo. Cuando tiene un valor económico, cuando tiene un valor social, cuando tiene un valor que sostiene a la sociedad. O sea, no es tan fácil. Si no hubiera nadie que cuidara, pues después del primer ser humano nos extinguíamos, porque nacemos y necesitamos cuidados. Entonces, es un trabajo real y creo que cualquier persona ahora en pandemia que nos dedicamos a cuidar más tiempo de lo normal o por lo menos en condiciones distintas, no podríamos desconocer la categoría de trabajo de esas labores. Entonces, creo que es el eje central. Y después veamos todas las otras condiciones de cada una de las realidades de las mujeres. Pero sin reconocer que es un trabajo es difícil que veamos todo lo demás, porque creemos que no existe y entonces, ¿qué más da si tienes una posición económica que te permite tener ayuda o no la tienes, o tienes que caminar 2 horas por la selva para llegar a una otra comunidad? Eso es intrascendente si creemos que lo que se está haciendo no es cuidado. Claro, y qué importante que nos quede muy claro, que sea un eje en una política de Estado, el verlo como tal. Y eso me da paso para preguntarte, Lourdes, respecto a la opinión consultiva que presentó Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente para el tema de este tema del que hoy estamos platicando, del trabajo de cuidados. Eh, Me llama la atención por las particularidades que hay en América Latina y también por las que hay en México. Sé que ustedes presentarán por diversos frentes a amicus curiae. ¿Y qué es lo que es importante que esté planteado en estas estrategias? Bueno, creemos que estamos ante un momento bisagra, un momento histórico. Sin embargo, también hay que visibilizar que la región viene trabajando hace al menos 15 años con este enfoque del cuidado como un derecho humano, ¿sí? Es decir, estamos ante la posibilidad de un proceso de opinión consultiva en donde el gobierno de Argentina
que está intentando a su vez pasar la legislación que crea el SINCA, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Argentina, que está en debate legislativo, le pregunta a la Corte sobre los alcances del derecho al cuidado. Como les decía, es una oportunidad, pero eso no puede invisibilizar los 15 años de trabajo y de producción que el feminismo, sobre todo en América Latina, y en particular el enorme trabajo de la doctora Laura Pautasi, que ya desde el año 2007, y repito, 2007, ya está hablando del derecho al cuidado en uno de los foros más resonantes de América Latina, como son las conferencias regionales de las mujeres, donde participan los estados, ¿no? Del 2007 hasta el 2022, que fue la última conferencia regional, que se firmó el Compromiso de Buenos Aires, donde hay un reconocimiento expreso del derecho al cuidado. Y lo digo para que las personas no haya confusión de que sí se le está preguntando a la Corte sobre los alcances, pero no se le está preguntando a la Corte si el cuidado es un derecho o no es un derecho. Porque el cuidado es un derecho humano y viene siendo sostenido, viene teniendo su desarrollo conceptual, teórico y de contenidos en los últimos 15 años. Tan es así que tenemos estados en la América Latina que lo reconocen a nivel constitucional, que tenemos legislaciones nacionales, tenemos constituciones políticas. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, su constitución política ya en el año 2017 lo reconoce como un derecho humano. Tenemos la constitución de Bolivia, que en el año 2008 reconoce el trabajo doméstico como labor productiva. Tenemos la constitución ecuatoriana, que también reconoce en su máxima normativa jurídica el cuidado, y además que reconoce que las personas que se dedican al cuidado tienen que tener acceso a las prestaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, los estados, podemos decir, se han adelantado, se han subido, y esto no lo puede desconocer la Corte, ¿no? Y muchas, como bien decías, en diferentes frentes, muchas instituciones, muchas personas que nos dedicamos a la agenda del cuidado, lo que estamos haciendo es trabajar en insumos para acercarle a los jueces y las juezas de la Corte insumos para que puedan expedirse, además, sobre un planteamiento que es sumamente amplio, ¿no? Argentina pregunta muchas cosas en esta opinión consultiva. Y en particular en el caso de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en alianza con una iniciativa global que recomiendo a todas las personas seguir muy de cerca sus acciones, que es la Alianza Global por los Cuidados, una iniciativa de alcance mundial. Estamos escribiendo en particular sobre la interdependencia del derecho al cuidado y el derecho humano a la seguridad social, ¿no? Entonces, dicho todo esto, efectivamente, si la Corte hace una interpretación lo suficientemente amplia, es una buena noticia para la agenda, ¿no? Pero si no lo hace, eso no limita el trabajo que ya se viene haciendo en América Latina y cómo los estados han avanzado en sus propias legislaciones y han reconocido el derecho al cuidado. Y qué importante esto que planteas, que se reconozca, sí, el trabajo de cuidados como un trabajo, como un derecho que ya está reconocido, y también lo que implica en cuanto al alcance de otros derechos. Ya lo mencionaban hace un momento, las consecuencias que tiene respecto a la seguridad social, que puede estar una mujer trabajando, cuidando, con labores de cuidado toda la vida, y al final de sus días no tiene seguridad social, no tiene una compensación. Ahí me gustaría, magistrada, si tú nos puedes compartir desde las experiencias que tienen en la asociación, ¿ustedes cómo sumarán a esta opinión consultiva? Gracias. Pues es que fíjate que en este tema, nada más para completar un poquito el tema del derecho a la seguridad social, es que no es solo que no tengan todos los derechos de seguridad social al final de su vida, durante su vida, porque quienes trabajamos con trabajo remunerado formal, tenemos seguridad social durante todo nuestro trabajo. Las mujeres que solamente se dedican al cuidado o que se dedican al cuidado y tienen trabajos informales no tienen seguridad social nunca, mucho menos un tema de jubilación o cuestiones ya más para el final de su vida productiva, por decirlo de alguna forma, pero lo cierto es que nunca lo han tenido. La asociación, por mi conducto, se sumó a una petición que se hizo en una asociación donde estamos varias
a su vez asociaciones de diferentes países de América Latina de mujeres juzgadoras. Estamos formando un amicus también desde todas las asociaciones de América Latina. Vamos a hacer un solo documento para sumarnos a esta solicitud de opinión consultiva porque nos parece muy trascendente que haya un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Le queremos dar más información para que pueda pues resolver, pero eso, insisto, nos está realmente ayudando a acercarnos desde una perspectiva más concreta a la problemática, porque finalmente lo estamos haciendo en el marco de lo que de manera muy amplia Argentina está solicitando y eso, aunque sea muy amplio, concretiza ciertas preguntas. Y el que concretice ciertas preguntas hace, por lo menos desde la experiencia que tenemos en la asociación, que también nosotras concreticemos ciertas reflexiones. Y eso es muy importante, por lo menos, más allá de lo que haga la Corte, es muy importante desde la reflexión interna para que podamos también proponer cosas en la asociación, obviamente pedirlas como parte de las políticas públicas de los tribunales y de cualquier tipo de órgano jurisdiccional, pero también en nuestras sentencias. Entender qué es el trabajo de cuidados nos permite en todas las sentencias que están relacionadas, porque no es solo una materia, esto es multidisciplinario, en materia civil, en materia familiar, en materia de seguridad social, en materia laboral, etcétera, que podamos ver de qué estamos hablando, porque de pronto los planteamientos pues no están a lo mejor muy técnicos y cuando no tenemos un andamiaje legislativo o de jurisdiccional en la Corte Interamericana, pues nos cuesta más trabajo entenderlo. Aquí la Suprema Corte, ya lo ha dicho la ministra en su conferencia, hay varias sentencias, pero muy recientes, respecto de doble jornada y de trabajo de cuidado, pero son tan recientes que nos falta muchísimo por explorar y por supuesto por resolver y poner estándares que sean muy concretos en este tema. Y lo planteaba también la ministra Margarita Ríos Farjad y así lo han visibilizado en las sentencias, que se requiere también de esa sensibilidad de las personas juzgadoras a la hora de aplicar estos criterios, porque hay todavía resistencia, eh, y un poco para ir cerrando, para aplicar la perspectiva de género. Pues sí, no podemos negar que sigue habiendo resistencia. Eh, yo comentaba hace un rato, lo que pasa es que todos los temas que tienen que ver con igualdad y con perspectiva de género, por supuesto, como herramienta para lograr esta igualdad, nos enfrentan a un espejo. Y nos enfrentan a ese espejo donde tenemos que visibilizarnos desde dos formas. Una, como víctimas, en muchos casos, como víctimas de discriminación y de violencia. Y otra, que tal vez sea peor, que no queremos ver ninguna, como violentadoras o violentadores. Y entonces, a veces, cuando tenemos un caso que estamos juzgando, no nos gusta aplicar la perspectiva de género porque tendríamos que autorreconocer en nuestro foro interno que hemos sido violentadores o violentadoras. Y eso a nadie nos gusta, esa es la realidad. Pero el reto de la igualdad es eso, darnos cuenta que en algunos momentos hemos estado en un lugar privilegiado o estamos en lugares privilegiados y que en otros momentos hemos estado discriminadas o discriminados. Ese es el gran reto. Por eso creo yo que esa es la resistencia a la que nos enfrentamos. No quiero reconocer que yo lo he hecho o que yo lo he sufrido. Entonces, obviamente es un trabajo en el que tenemos que seguir dando lata todos los días, hablando del tema todos los días y que estos espacios, no solo del Congreso, sino lo que ustedes nos dan en Justicia TV, son indispensables para que las personas juzgadoras, las personas de la academia, pero sobre todo el público que no es juzgador ni juzgadora, pero que sí es usuario de nuestros servicios, sepa de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos cambiarlo desde la estructura social. Sí, sin duda, muy importante este componente cultural que mencionas, porque sí implica desaprender, romper con prácticas y, por supuesto, retomando lo que decía Lourdes, esta metodología de perspectiva de género busca visibilizar esas relaciones de poder, de desigualdad, y ahí
retomaría el título con el que denominaron este congreso, que es eso justamente, los retos para visibilizar el trabajo de cuidados. ¿Qué retos tenemos todavía? Bueno, los retos son enormes, el trabajo que tenemos por delante es titánico, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos de acabar con la división sexual del trabajo, que es lo que sostiene el sistema patriarcal en el que vivimos y que está absolutamente presente, ¿no? En la mente de las personas, ¿no? Y digo personas porque está en la mente de las mujeres, en la mente de los hombres, y justamente llegar a deconstruir esos estereotipos y esas cosas que se nos han enseñado y socializado desde que somos pequeñas y pequeños es sumamente retador, es la parte más difícil de este trabajo. Una buena política pública no necesariamente va a cambiar la mente de las personas, ¿sí? Puede cambiar, puede intentar cambiar alguna situación particular, proviendo un servicio o mejores licencias, pero eso no obliga a las personas a pensar este problema desde otra perspectiva. Y eso es lo más retador, ¿no? Sin embargo, la transformación cultural es un componente necesario en las políticas públicas. Es decir, una política pública que no aborde la dimensión de la transformación cultural es una política pública incompleta. ¿Sí? Porque en materia de cuidados, pero también en materia de género, necesitamos llegar justamente a romper con esos estereotipos de mujer cuidadora que está en el hogar y de hombre proveedor que no tiene responsabilidades de cuidados. Y aquí toca apelar a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Esto no es una lucha en el sentido de una competencia de quién lo hace mejor y quién. Esto es una necesidad de que tanto hombres como mujeres compartan en forma corresponsable lo que nos toca. Si el trabajo de cuidado se hace por amor o no se hace por amor o por qué se hace, en realidad se hace por responsabilidad. Tenemos responsabilidades de cuidados y que deben ser ejercidas corresponsablemente entre hombres y mujeres. Y, magistrada, yo sé que desde la asociación tú te has fijado como parte de agenda prioritaria visibilizar estos temas. ¿Qué más harán en la asociación, además de este importante congreso que convocó a juzgadoras federales, locales, a expertas en el tema tanto de América Latina como de México? Bueno, esto es un primer paso, que ya habíamos dado otros menos visibles, pero queremos seguir hablando de estos temas, queremos hacer foros regionales y también nacionales, pero además acabamos de ponernos de acuerdo hace rato en alguna de las mesas que vamos a formar una reunión donde vamos a intentar proponer buenas prácticas para conciliar el servicio público con el trabajo de cuidados, que es todo un reto. El servicio público implica muchas obligaciones específicas, no porque los otros trabajos no las impliquen, por supuesto que también, pero el servicio público tiene sus características especiales y choca con los trabajos de cuidados y entonces queremos proponer buenas prácticas hacia los interiores de los órganos administrativos de los poderes judiciales y de los otros tribunales para que podamos comenzar a hablar de los temas de una manera muy concreta, muy puntual y además con opciones de solución. Porque no se trata solamente de que hablemos cuál es el problema, sino que tenemos que buscar soluciones, soluciones que van desde políticas públicas, desde iniciativas de ley, pero también soluciones que tienen que ir desde nuestro propio trabajo, incluso como juzgadoras, como titulares de órganos jurisdiccionales, cuando tratamos con nuestro propio personal. Entonces, estamos formando diferentes frentes para poder ver esto como un tema central, más allá de lo que además tenemos obligación de hacer en acatamiento a varios criterios de la Corte del país y por supuesto de la Interamericana, y si está la opinión consultiva ya tendremos más andamiaje para resolver los asuntos que tienen que ver con indemnizaciones por doble jornada o por trabajo de cuidados y cualquier otra problemática que tenga que ver con este trabajo. Pues yo les agradezco a las dos esta charla que nos permite visibilizar el tema de trabajos de cuidado y aportar de alguna manera en la importancia de que se aplique la perspectiva de género
en cada una de las políticas públicas, de las sentencias y de los trabajos que se realicen. Magistrada María Emilia Molina de la Puente, muchas gracias Al por contrario. acompañarnos. Lourdes Jiménez Brito, muchas gracias también por estar con nosotros en este programa Juzgar con Perspectiva de Género. Muchas gracias. Y a usted le agradezco su amable atención. Le saludo desde la Casa de la Cultura Jurídica de Mérida. Hasta la próxima.